Hola, bienvenidos a mi canal, soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. ¿Qué pierde un católico si se hace protestante? Es tanto lo que pierde un católico que se hace protestante que apenas si podemos dejar consignada una mínima parte de ello en este video. Pierde desde luego los sacramentos. Empecemos por llamar la atención hacia la pérdida más concreta, la más clara, la más fácil de entender, pues basta con tener buena intención y un mínimo conocimiento del cristianismo y de la Biblia para darse cuenta de cuán grande es lo que pierde un católico al hacerse protestante y perder los sacramentos, que son el oro de la religión de Cristo, esos 7 auxilios sagrados que Él nos dejó para darnos su santidad y que pudiéramos llevar a la práctica su sana doctrina para que pudiéramos ser buenos no tan solo con una bondad natural, sino sobrenatural, para que pudiéramos ser no solamente buenos, sino santos. Bien podemos decir que es por no haber entendido lo que son los sacramentos, su excelencia, la gran necesidad que de ellos tenemos para poder seguir la moral de Cristo, que hay católicos que de buena fe se hacen protestantes. Ellos saben que nuestro Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer, Juan 15:5, y que con su ayuda todo lo podemos, todo lo puedo en aquel que me conforta, Filipenses 4:13. Pero no saben, no se han dado cuenta de que son los sacramentos el medio de que se valió nuestro Señor para confortarnos, para que estemos con Él, para ayudarnos a ser buenos. ¿Qué nos dan los sacramentos? Los sacramentos nos dan la santidad de Cristo. Ellos conservan e incrementan en el cristiano la gracia, ese don divino del que nuestro Señor Jesucristo nos dijo: es como un manantial de agua viva que emana sin cesar dentro de quien la posee hasta la vida eterna, Juan 4:14, y cuya excelencia desconocen los católicos que abandonan su religión. ¿Por qué son 7 los sacramentos? Nuestro Señor Jesucristo, para auxiliarnos, instituyó 7 sacramentos porque nuestra alma, como nuestro cuerpo, tiene 7 diferentes necesidades, a saber: nacer, crecer, alimentarse, medicinas, la vida de la familia, autoridades que lo gobiernen y auxilios especiales a la hora de la muerte. Y nuestra alma, número 1, por el bautismo nace la vida cristiana, a la vida de la gracia, Mateo 28:19. Número 2, la confirmación la fortalece en ella, Hechos 8:14-17. Número 3, la Eucaristía la alimenta, Juan 6:34-72, Mateo 26:26. Número 4, la reconciliación la sana en caso de enfermedad, Juan 20:23. Número 5, el matrimonio la santifica en la familia, Efesios 5:32. Número 6, el orden le proporciona el gobierno espiritual que le es necesario, Juan 21:22, Hechos 14:22, segunda de Timoteo 1:6. Número 7, la unción de los enfermos le proporciona todos los auxilios que necesita en caso de la muerte,
Santiago 5, 14, 15. Es falso que la Iglesia haya inventado los sacramentos. Los pastores protestantes niegan los sacramentos porque no tienen el poder divino para administrarlos. Ellos afirman que han sido inventados por la Iglesia Católica, pero esto es falso, pues todos ellos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo, como consta en la propia Biblia protestante. Cierto es que en la Biblia no consta cuándo fueron instituidos 3 de ellos, pero esto no es de extrañar, ya que los evangelios no son una exposición completa de la religión de nuestro Señor Jesucristo, ni su biografía completa, pues hay muchas cosas que Él hizo que no están en la Biblia, como nos los dice San Juan con estas palabras. Muchas otras cosas hay que hizo Jesús que si se escribieran una por una, me parece que no cabrían en el mundo de los libros que se habrían de escribir. Juan 21-25. Pruebas de que los 7 sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Nos prueba que los 7 sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor, que todos ellos ya estaban en uso en la Iglesia Apostólica, como lo testifica la misma Biblia. En efecto, el bautismo fue instituido por nuestro Señor Jesucristo cuando después de la resurrección y antes de ascender a los cielos, ordenó a sus apóstoles la forma como debía administrarse, diciéndoles: adoctrinad a los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 1-9. El sacramento de la Sagrada Eucaristía fue instituido por nuestro Señor Jesucristo en la última cena que celebró con sus apóstoles la víspera de su pasión, tomando el pan en sus manos y diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, y dándole de beber el cáliz, diciendo: bebed todos de él, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, 26, 28. Biblia Católica. Porque esta es mi sangre, que será el sello del Nuevo Testamento, la cual será derramada por muchos para mi remisión de los pecados. Y dio a sus apóstoles la orden y el poder de hacer lo que él había hecho, diciéndoles: haced esto en memoria mía. Lucas 22, 19. Instituyó el sacramento del orden cuando ya para ascender a los cielos dijo a sus apóstoles: como mi Padre me envió, así también yo os envío. Y dirigiendo el aliento hacia ellos les dijo: recibid el Espíritu Santo, quedan perdonados los pecados a quienes los perdonaréis, y quedan retenidos a quienes les retuvieran. Juan 20, 21, 23. Y fue también entonces cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento de la reconciliación, dando a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. Los protestantes han cambiado en alguna de sus Biblias en este pasaje la palabra perdonar por remitir, para hacer creer a las personas ignorantes que no saben que ambas palabras significan lo mismo, que entienden por remitir tan solo enviar una cosa de un lugar a otro, que nuestro Señor no dio a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados, sino simplemente el de remitirlos al cielo, para que fuera Dios el que los perdonara o no. Y como prueba de ello dicen que el hombre no puede perdonar los pecados, que solo Dios puede perdonarlos. Y eso mismo decían los fariseos, y nuestro Señor, para confundirlos, hizo el milagro de curar al paralítico. Lucas 5, 21, 25, probando que era Dios
y que como Dios tenía el poder de perdonar los pecados, así como el de conferir este poder a otros hombres, y tal lo confirió a sus apóstoles, y de ellos lo heredan sus únicos sucesores legítimos, los sacerdotes católicos, que adquieren este poder al recibir el sacramento del orden. No consta en la Biblia cuándo fueron instituidos los sacramentos de la confirmación, el matrimonio y la extrema unción, lo que, como ya dijimos, nada tiene de extraño, pero sí consta en ella que ya estaban en uso en la Iglesia apostólica. En efecto, leemos en la Biblia sobre la confirmación que tanto San Pedro como San Juan y San Pablo conferirían este sacramento en Jerusalén, en Samaria, en Efeso, etc. Leemos así en Hechos 8:15, que San Pedro y San Juan, llegados a Samaria, oraron por ellos, por los samaritanos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8:15, 17, 19:6 y 2 de Corintios 1:21. Y el matrimonio era considerado como sacramento en la Iglesia apostólica, que leemos en Efesios 5:32, que respecto de el de San Pablo dice: sacramento es este grande, mas yo hablo con respecto a Cristo y a la Iglesia, es decir, que solo el matrimonio eclesiástico es sacramento, y prueba de que el sacramento de la extrema unción estaba ya en uso en la Iglesia apostólica, que leemos en la Biblia: ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia y que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5:14, 15. Males que origina no tener los sacramentos. Los católicos que se han hecho protestantes no se han dado cuenta de la pérdida tan grande que para ellos ha significado no tener sacramentos, sobre todo el de la reconciliación y el de la Sagrada Eucaristía, que tanto nos santifican. Es por no tenerlos que no entienden la santidad, que en vez de trabajar para alcanzarla, distraen su atención de lo que a este fin tiene verdadera importancia, con pequeñeces que no tienen ninguna, a semejanza de los fariseos, cuya conducta a este respecto reprobó nuestro Señor Jesucristo, diciéndoles: vosotros coláis el mosquito del agua que vais a beber, mas tragáis el camello. Mateo 23:34, y en cambio dan máxima importancia a minucias que no tienen ninguna, como a no fumar ni beber vino, lo que no ha de ser tan malo hacerlo, con moderación, cuando nuestro Señor Jesucristo cambió el agua en vino en las bodas de Caná y lo dio a beber a sus apóstoles en la última cena. El sacramento del orden. Es por no tener el sacramento del orden que los protestantes no tienen sacerdotes ni verdaderos ministros de Dios, pues sus pastores no heredan de los apóstoles los poderes divinos que confieren este sacramento. Es por eso que afirman que les es imposible guardar la castidad, por lo que deben casarse, error que quieren fundar en esta cita. Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, 1 de Timoteo 3:2, la que al efecto mal interpretan, pretendiendo que ella ordenara que sean casados los ministros de Dios, cuando su finalidad era apartar del sacerdocio en tiempos de la Iglesia apostólica, en que eran rarísimos los solteros, a los que tenían varias mujeres,
a los divorciados y a los viudos vueltos a casar, y no ponen su atención en tantas frases y palabras con que San Pablo recomienda el celibato a los sacerdotes, como estas: el soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como ha de agradar al Señor. Empero el que se casó tiene cuidado de las cosas del mundo, como ha de agradar a su mujer. Primera de Corintios 7, 32, 33, ver también Primera de Corintios 7, 1, 7, 27 y Mateo 19, 12. El culto sobrenatural católico. Los católicos que se han hecho protestantes han cambiado su culto sobrenatural y bíblico por un culto simplemente natural. En efecto, el hecho más importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo es sin lugar a duda el sacrificio del Calvario que ofreció al Eterno Padre la víspera de su pasión, en la última cena que celebró con sus apóstoles, en la que instituyó la Sagrada Eucaristía, dándole la orden y el poder de hacer lo que él había hecho, diciéndoles: haced esto en memoria mía. Lucas 20:19. Y obedeciendo esta orden de nuestro Señor, ha hecho la Iglesia Católica de todo esto su culto sobrenatural. En la ceremonia llamada en los tiempos apostólicos la fracción del pan o los sagrados misterios, y ahora la Santa Misa, la que solo pueden celebrar los sacerdotes católicos, pues solo ellos han heredado el poder sobrenatural que nuestro Señor confirió a sus apóstoles. En cambio, el culto protestante es un culto natural, pues consiste principalmente en cantar a Dios himnos como lo hacen los mahometanos, los budistas, los judíos y los miembros de cualquier otra religión natural. Han perdido el auxilio de María la Virgen, una prueba irrecusable del gran poder intercesor de María la Virgen, de la solicitud que ella, por ayudarnos en nuestras necesidades, los tenemos en la propia Biblia protestante, pues en ella leemos que en las bodas de Caná, notando María que se había agotado el vino, bastó que dijera a su hijo: no tienen vino, para que nuestro Señor hiciera su primer milagro cambiando el agua en vino, a pesar de que no era entonces el momento oportuno para que, haciendo milagros, probara su divinidad. Juan 22:8. Y este poder intercesor de la Santísima Virgen María lo han perdido los católicos que se han hecho protestantes. Estos, abusando de la ignorancia de los fieles en el lenguaje de los judíos, quieren desvirtuar esta escena, llamando la atención a que nuestro Señor llama a la Virgen mujer, que como en español antiguo era el modo más respetuoso para dirigirse a una dama, y han perdido la maternidad de María la Virgen, a la que Cristo nos dio por madre, cuando crucificado en el Calvario le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan 19:26. Y a pesar de leer esto en sus propias Biblias, los protestantes no la quieren por madre. Los protestantes y las imágenes. Como el protestantismo no es una religión sobrenatural, no pueden producir santos. De aquí el odio que tienen por las imágenes, las que combaten de cuantas maneras pueden. Una de ellas, la principal, es pretender que el Decálogo las condena, habiendo hecho al efecto de sus versículos 4 y 5 su segundo mandamiento, para la que no tienen ninguna razón, pues la Biblia no precisa dónde termina un mandamiento y dónde principia al siguiente, y esos versículos no son sino una ampliación del verso 3, del mismo modo que los versos 9 y 10 son una ampliación del verso 8. Y la Biblia no prohíbe las imágenes,
que nuestro Señor Jesucristo nunca las condenó y que hasta en el Antiguo Testamento vemos que Yahvé ordenó a Moisés: harás también 2 querubines de oro, Éxodo 25:18, y hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, Números 21:8. ¿Podrán salvarse los protestantes? Entendamos, porque hay 2 clases de protestantes, al que llamaremos protestantes positivos y el negativo. Pertenecen al primero aquellos protestantes que nacieron en el protestantismo, creen que su religión es la verdadera y estudian la Biblia para amoldar su conducta a lo que ella enseña, y llegan a llevar una vida moral que podría servir de ejemplo a tantos católicos como hay, que ignorando su religión ni se confiesan, ni comulgan, ni siquiera van a misa. ¿Qué duda cabe de que estos protestantes sí pueden salvarse? Pero los protestantes negativos, los que habiendo nacido católicos no han sabido estimar su religión y se han dejado embaucar, llegando a la apostasía, y usan la Biblia más que para mejorar su conducta, para buscar versículos con los que puedan atacar a la Iglesia Católica, habiendo vuelto la religión de amor de Cristo una religión de odio a la Iglesia Católica. Ellos sí que están en peligro de perder su salvación eterna. Para concluir, expuesto brevemente lo anterior, cabe preguntar, en cambio de haber perdido tanto, tantísimo, ¿qué es lo que ha ganado un católico que se ha hecho protestante? Cuando se pregunta esto a uno, de ellos suelen contestar: conocer mejor la Biblia, no tener que confesarse, ser libre. Los católicos que se han hecho protestantes no son libres ni de reconciliarse con Dios a la hora de la muerte, pues sus hermanos no los dejarán que se confiesen y los dejarán libres, pero no en la libertad de los hijos de Dios.